En concreto, esto sucedió adentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Un trabajador, Ramiro Ortega Peña, llevaba 20 años trabajando como empleado, no funcionario, empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Él es hijo de Rodolfo Ortega Peña, un hombre que fue desaparecido durante la dictadura cívico-militar, y él, obviamente, parte de sus derechos consisten en reivindicar la lucha de su padre y también cuestionar la desaparición que hizo el gobierno cívico-militar de su padre. Bueno, esto le costó el puesto de trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de Javier Milei. Lo despidieron hace poco, nada más empleado, 20 años llevaba en la Secretaría. Lo tenemos en comunicación a Ramiro Ortega Peña para conversar con él. ¿Qué tal? Muy buenos días, acá Jimena y Ezequiel te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? La descripción que hice fue correcta. Por favor, amplíanos lo que sucedió. Bueno, sí, es correcta. Nosotros, digo, la familia y yo desde comienzo de la gestión del gobierno de Milei, confrontamos con la política negacionista, fascistas que tienen. El 24 de marzo, cuando el gobierno nacional, a través de la publicación de Casa Rosada, hace la mención de los curros de derechos humanos y incorpora en su relato el Tata Joffre a mi padre como parte de ese curro, hago lo que vamos a conocer como una querella por la memoria histórica. Mi padre fue asesinado el 31 de julio de 1974 y la política reparatoria de derechos humanos fueron 17 años posteriores, es decir, ya ahí empezamos con un ataque directo, frontal, a la memoria histórica de mi viejo, y yo asumo su defensa como corresponde. Y después confronto con el secretario de Derechos Humanos también la situación laboral y personal, no solo mía, sino de otros compañeros en la disputa de nuestros derechos laborables en la Secretaría de Derechos Humanos. Y en esa nota que yo hago hace unos días, que es la crónica de un despido anunciado, es decir, lo que veía trascender es que iba en un camino de confrontación y que eso podía costarme el trabajo, pero además del trabajo, lo que digo que es el desmembramiento de la política de derechos humanos en el país. Claro. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Derechos Humanos hoy por los derechos humanos de los argentinos? ¿Qué es lo que está haciendo hoy? ¿Algo? Básicamente muy poco, en realidad está restringiendo y reestructurando todas las áreas para que pierda intervención. Es decir, si uno ve Claro. la línea de despidos que ha habido, por ejemplo, los abogados querellantes en el interior de las provincias, todos abogados intervinientes en causas de lesa humanidad, pero también en el área donde yo he trabajado durante 20 años, que es el área de formación y cultura, lo que es hoy la Dirección Nacional de Formación, ha habido una reestructuración de sacar todos los programas de política pública de derechos humanos. También ha habido la denuncia de abuelas, ¿no?, sobre la eliminación del programa de investigación que estaba dentro de la CONADI sobre los delitos de lesa humanidad para la restitución de la identidad de los niños y niñas apropiados, hoy adultos, en nuestro país. Decimos que, por eso, que cada despido, cada situación personal es el desmembramiento y el fraccionamiento de la política pública de derechos humanos, que por eso no solo es el concepto de negacionista, no solo es negar lo sucedido, sino es boicotear, destruir y alterar aquellas políticas públicas que recuperamos desde el comienzo de la democracia con Raúl Alfonsín, Claro. en ese primer juicio a las juntas, y que los organismos de derechos humanos, que la militancia de derechos humanos frente a la etapa
que fue de impunidad del gobierno de Menem frente a la ley y la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, y después la amnistía, generaban una enorme impunidad en nuestra sociedad. Esos organismos de derechos humanos, esa militancia de derechos humanos y la sociedad toda empezó a reconstruir la idea de memoria y verdad y justicia. Bueno, hoy eso está en una clara disputa y debemos denunciar, debemos confrontar y debemos encauzar en el campo popular la reivindicación de esa historia, de las luchas populares, y lograr, bueno, en algún momento revertir este grado de situación que se está dando. Ramiro, ¿nos querés contar brevemente quién fue tu papá? Bueno, mi viejo fue Rodolfo Ortega Peña. En su vida, para ser sintéticos, él a los 20 años se había recibido de abogado, muy joven. Se incorpora al peronismo a partir de la conmoción que le suscita el golpe del bombardeo del 55. Empieza a militar en sindicatos y gremios como abogado laboralista. Después la defensa de presos políticos en la etapa de Onganía. Y termina siendo, además ha sido y sigue siendo, por supuesto, fue historiador, periodista, digamos, publicaba la revista De Frente y la revista Militancia. Un historiador revisionista, poder encontrar en la historia popular, en la lucha popular, en la identidad del pueblo argentino. Es decir, la idea de que esas luchas populares tienen hoy un significado histórico en nuestro presente, y eso se daba en los años 60 y 70. Su militancia es una militancia de la identidad de la izquierda peronista, de la etapa de la reivindicación de la liberación nacional, revolucionaria, un actor inclaudicable por la lucha y la defensa de los derechos humanos en los términos que se daban en esa época, que era la defensa, como decía, de los presos políticos. Y ya todos esos factores que mencionás, Ramiro, hace que sea por la dictadura considerado un subversivo, ¿no? De esa forma. En realidad es considerado un hombre frente al poder que criticaba permanentemente el poder de la derecha en la Argentina. Claro. Mi padre va a ser asesinado por la banda fascista de la AAA, o sea, antes del golpe militar de 1976. Mi viejo es asesinado, es el diputado nacional, es el único diputado nacional asesinado todavía en democracia en la Argentina. Es decir, la gravedad institucional fue mucho mayor todavía. Lo que pasa es que después el horror del Estado terrorista nos sometió a todos a una etapa aciaga en nuestra historia, ¿no? No, pero la impunidad para estos grupos ya estaba previo, con el accionar de la AAA actuando de esa forma tan abierta también, ¿no? Hablaba de una impunidad que ya tenían ellos. Sí, que ya estaba desatada. Los grupos de derecha, claro. Ahora, sí, claro. Nosotros tenemos, es un deber de pensarnos históricamente. Es decir, desde 1930, con el golpe Irigoyen, empieza a construir una idea de un enemigo o un otro adversario, enemigo peligroso, que se lo empieza a eliminar, ¿no? La conformación de la Liga Patriótica en la Argentina. Digamos, Cecilia Griello, la primera médica argentina, va a ser asesinada, atropellada por un auto de la Liga Patriótica. Es decir, para eso nos permite la historia ver cuál es el presente. Y hoy ese presente se sintetiza en personajes como Patricia Bullrich, es decir, esa idea del otro peligroso, son del los mismos otro conceptos a eliminar, del otro... Claro. ¿Cómo? Son los mismos conceptos, digo, los que se están utilizando ahora. Claro, son que en distintos momentos tiene capacidad operativa o de mayor capacidad de despliegue. Claro. En momentos de gobiernos nacionales, populares o del peronismo hacen que la democracia sea mucho más plena, porque esto es lo que se ve, ¿no? De alguna manera
El peronismo jamás dio un golpe de Estado. El peronismo fue encarcelado, fue fusilado, asesinado. La disputa, entonces, de sentidos es lo que se da hoy. Yo creo en lo que dice el presidente Milei, en una batalla cultural, y lo hacemos desde muy jóvenes, es decir, poder dar un sentido histórico a nuestra vida. Bueno, ellos van en un sentido opuesto, pero ese Claro. sentido opuesto no solo es la batalla cultural, porque ellos la acompañan con la estigmatización, le acompañan con la represión, y bueno, hoy estamos preocupados, ¿no? Porque indudablemente hay una marcha muy importante que se va a dar por la defensa de los derechos de los jubilados, y sigue siendo eso, la idea de que esta derecha pone siempre en el adversario, en el que piensa distinto, en el que defiende sus ideas como un enemigo. Ujú. Queda clarísimo, Me Ramiro. parece que sí. Veremos cómo se suceden hoy los eventos y qué pasa de aquí en más en Argentina con respecto a los derechos humanos y a su avasallamiento. Sí, exactamente. Por lo pronto, nuestra solidaridad con vos, que te despidieron por pensar diferente, ¿no? Y por reivindicar a tu padre que fue asesinado por justamente los grupos de derecha. Te mandamos un abrazo enorme, Ramiro. Sí, gracias. Solo déjame Sí, por favor. decir que en ese contexto uno se solidariza con todos y todas los compañeros de trabajo que han sido despedidos. Tal vez el mío cobra más notoriedad por lo político, Claro. por mi posicionamiento, pero son muchos y la pasan mal, y además zozobran la política de derechos humanos, que es la gran preocupación. Les agradezco enormemente la posibilidad de visibilizar nuestra situación y el compromiso de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Un abrazo enorme. Gracias.